y mantenga atento tu corazón a la palabra del Señor. Oh Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, sé magnificado, tu nombre alabado, sé magnificado en mí. Oh, sé magnificado, en mi vida exaltado, sé magnificado en mí. Amén. Padre, gracias por tu palabra que ahora tenemos delante. Gracias por ella. Gracias, Señor. Pedimos que tu Espíritu nos dé luz al comprenderla. Padre, tú eres capaz de establecer esas conexiones vitales desde la Escritura a nuestra vida personal y particular. Solo tú, Señor, puedes hablar así de manera tan profunda y directa a cada uno de nosotros. Por eso pedimos que lo hagas, Señor, por favor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Abran su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 6. Estamos teniendo esta serie llamada Jesús en casa. Y sin proponérmelo anteriormente, sí he seguido esta tendencia, el Evangelio de Marcos, y en cada domingo un capítulo diferente. Capítulo 1, capítulo 2, hoy capítulo 3. Le confieso que el tema que vamos a tratar hoy puede ser un poquito sensible. Un poquito sensible. Y por tanto, les sugiero, les pido como un favor, que no saquen conclusión precipitada, sino que espere que yo termine el mensaje. Después al final puede quedar abierto. Si puede estar de acuerdo conmigo o no en algunas cosas, pero al menos no me cierre el corazón antes de terminar. Este es uno de los mensajes, Eric, que no hay manera de recibirlo sin asumir una responsabilidad de qué voy a hacer después de escucharlo. Cada uno de nosotros, irremediablemente, en este mensaje, más que en otro que es predicado, va a tener que hacer algo al respecto de lo que ha escuchado en las Escrituras. Dice en Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 21. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Este pasaje comienza presentándonos un hecho. Jesús tenía familia. Claro, usted puede decir, no estás descubriendo el agua tibia, pero dentro de la cultura latina, muy influenciada por el catolicismo, decir que Jesús tenía familia pudiera ser algo confrontativo. ¿Por qué? Muchos piensan y aún confiesan que María fue virgen antes del pacto, durante el parto y después del parto de Jesús. Pero esto nos dice que Jesús no solamente tenía papá reconocido civilmente, no solamente tenía mamá, que en este caso era María, sino que también tenía hermanos. Jesús tenía parientes, tenía descendencia alrededor suyo. No era un agente libre, desconectado de la familia. Él tenía familia, para que en todo pudiera ser modelo para nosotros. Miren, cuando nosotros vamos a Marcos capítulo 6 más adelante, en el versículo 3, las personas al ver la enseñanza y milagros de Jesús,
decían, pero este no es carpintero, el hijo de José y de María. ¿Acaso no son sus hermanos Santiago, José, Judá, Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Lo que este versículo está diciendo claramente es que la familia de Jesús no era tan siquiera pequeña, sino que tenía hermanos y tenía hermanas. Tenía familia. Ahora, esta familia, la familia de Jesús directa, no era una familia que simpatizaba con lo que Jesús hacía. Amado hermano, y esto no es una herejía, lo dice claramente las Escrituras. Durante toda su vida, y especialmente en su ministerio, según avanzaba su ministerio, crecía la incomprensión, no solamente de las multitudes, no solamente de los líderes espirituales, sino del círculo más cercano de Jesús. Por eso en Juan capítulo 7, en aquella fiesta de la Pascua, los discípulos dijeron, tú no eres el maestro, tú no quieres que las personas te conozcan, tú no quieres triunfar en tu ministerio, ¿por qué tú no subes y te das a conocer? Porque todo aquel que quiere dar a conocer no se esconde. Dice Juan capítulo 7, versículos de 2 al 5, al final, de cierto, sus hermanos no creían en él. No creían en él. Ahora, esto no fue solamente de los hermanos. Aunque José y María atesoraron mucha fe para recibir a Jesús como el Mesías, su fe no fue perfecta. No fueron padres perfectos. No fueron padres que estuvieron siempre en sintonía con el propósito de Dios. Eran padres humanos como usted y como yo. Eran seres humanos que erraban y que en sus roles familiares no siempre daban el blanco como yo y como tú. Por eso en Lucas capítulo 2, versículos 48 y 49, cuando los padres le vieron en el templo, después de buscarlo, hijo, ¿por qué te has portado con nosotros de esa manera? Dijo su madre, mira a tu padre y yo te hemos buscado angustiosamente. Jesús les respondió, ¿por qué me buscan? ¿No saben que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Sí, Jesús tenía familia. Pero es algo extraordinario que el santo y perfecto Hijo de Dios voluntariamente asumiera un rol de hijo y de hermano en una familia imperfecta. Pregúntate lo siguiente, hermano. Si el Hijo perfecto y santo de Dios voluntariamente asumió ese rol en una familia imperfecta, ¿no deberíamos nosotros de una vez y para siempre reconciliarnos con esta idea de que tanto yo como mi familia somos imperfectos? No deberíamos escandalizarnos por los errores de nuestros familiares. Y no deberíamos escandalizarnos tampoco nosotros cuando nos sorprendamos a nosotros mismos en actitudes que en otro momento hemos rechazado. Diciendo cosas que nosotros mismos en otro tiempo hemos acusado. Porque, hermanos, hermanas, somos pecadores. ¿Eso es bíblico? Somos pecadores. Cuando entramos por la puerta de la casa, nosotros no nos bañamos de una santidad única. Seguimos siendo pecadores. Y nosotros debemos pensar en lo siguiente. Somos pecadores, pero la gracia de Dios está con nosotros, trabajando para traer el carácter del Cristo a nuestra vida. Y Cristo, quien es modelo de hijo y es modelo de hermano, también puede traer su semejanza a mis roles familiares. Y gloria a Dios por eso. ¿Puedes decir amén? Gloria a Dios por eso. Ahora, cuando llega este momento en el ministerio de Jesús,
Él está en un grado de popularidad inexplicable. Tiene un ritmo de ministerio que no hay quien le siga el paso. ¿Por qué? Porque Jesús había venido para servir. Jesús en Marcos capítulo 10, versículo del 42 al 45 dijo de esta manera: como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen a los pueblos y los altos oficiales obstaculizan o abusan con su verdad, con su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, todo lo contrario. El que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino a que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Jesús asumió ese rol de una manera inexplicable y hermosa, lleno de gracia. Él dijo: yo vine para servir. ¿Cómo servía Jesús? Bueno, en Juan capítulo 17 nos presenta a Cristo el sacerdote, Cristo quien servía a los suyos, intercediendo. Dice Jesús: no ruego solamente por esto, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. La carga que tenía sacerdotal Jesús sobre sus hombros no es tan siquiera por aquellos que tenían inmediatamente. Él oraba por ti. Él ya estaba sirviendo a tu favor como intercesor, como sacerdote, a favor de tu salvación hoy. Él servía con sanidad. En Lucas 7:21 dice que en ese mismo instante, terminando la tarde, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias, espíritus malignos. Además, dio la vista a muchos ciegos. Amado hermano, Jesús era un hospital ambulante. ¡Wow! Donde Jesús llegaba, no necesitaba ni un buró ni una oficina. Ahí se le hacía la fila, no importaba si tenía seguro o no tenía seguro. Las personas venían a consultar al maestro para que les sanara. Para que les sanara. Amado hermano, Jesús sirvió. Dice Isaías capítulo 53 que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y no solamente las enfermedades físicas, sino todo tipo de dolencia y de enfermedad del alma y del espíritu. Ahora, Jesús sirvió también libertando de la esclavitud de Satanás. Ese es el caso de la mujer en Lucas capítulo 13, versículo 16, que estaba encorvada. Una inclinación tenía esa señora que no podía mirar a la persona que estaba enfrente. Y había estado así por 18 años. Jesús se le acercó, puso su mano, le nombró hija de Abraham porque tenía fe y por su fe le sanó. Hija, sé libre de ese azote. Y en el momento se enderezó y en la sinagoga se dio testimonio que Jesús tiene poder para sanar. Ese era un acto no de exhibición, sino un acto de servicio. Un acto de servicio. Por ese acto de servicio no les iban a aplaudir donde estaba haciendo. Por ese acto de servicio no le iban a pagar. Por ese acto de servicio lo querían matar. Porque siendo sábado, hacía sanidad en día de reposo y en la sinagoga. Por tanto, ese acto no era para buscar gloria, sino a pesar de que le costaría, lo hacía por amor a la persona que estaba sirviendo. Jesús es un siervo. Siendo Dios, se hizo voluntariamente esclavo de todos los hombres. Y en ese ritmo ofrecía también enseñanza. La enseñanza de Jesús viene sobre la motivación de la compasión. Cuando leemos en Marcos capítulo 6, versículo 34, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, dice la Biblia, tuvo
compasión de ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Maltiel? Dice, porque eran ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles. Entonces, la necesidad que detectó ahora es de luz, de instrucción, de consejo. Y él vio su ministerio de enseñanza como un acto de servicio. Por tanto, él siempre estaba abierto a las personas que vinieran con él con duda. Siempre estaba dispuesto a enseñar. Siempre estaba dispuesto a encaminar a las personas a la verdad de Dios. Él no tenía un horario de trabajo. Él no tenía una agenda de 40 horas a la semana. Él estaba todo el tiempo en una actitud desbordante de servicio al prójimo. Ahora, Jesús estaba tan dedicado a servir a la gente que en los versículos que leímos nos dice que todavía no había encontrado tiempo ese día para comer. Y Marcos lo dice de una manera interesante. Él está diciendo, bueno, ni para comer. Es decir, que lo básico de la vida, su propio sustento, estaba poniéndose en riesgo en ese acto de servicio. Ahora yo te hago una pregunta y usted respóndame con sinceridad. Si usted ve a una persona que ama, que le importa a usted, sirviendo y entregándose a otros, a riesgo de lastimar en algo su vida, ¿qué usted haría? Dime, ¿qué usted haría? Para que nosotros pongamos esto en contexto y no veamos que Jesús está desequilibrado, como pensaron los discípulos en un momento, o pensaron sus familiares en este caso, debemos decir que en ocasiones Jesús permanecía sirviendo por muchas horas, pero otras veces encontraba el equilibrio para descansar, para aislarse. Por eso dice en Marcos capítulo 1, versículo 35, que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario, a donde se puso a orar. Jesús sabía desconectarse de la gente. Jesús sabía desconectarse del ritmo del ministerio para priorizar lo más importante, la conexión con su Padre. Ese desbordamiento de servicio no estaba en desorden emocional, no estaba en desorden psicológico, no estaba en desorden espiritual. Él sabía que debía priorizar al Señor y buscaba en soledad al Señor para que su vida pública pudiera resultar en efectividad para el reino de Dios. Él no solo se retiró para buscar al Señor, sino que se retiró con los suyos, con los discípulos, para descansar. Por eso en Marcos mismo 6:31 dice, como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús dijo, vengan conmigo, ustedes solos, a un lugar tranquilo y descansen un poco. Es decir, que Jesús es alguien prudente, centrado, equilibrado, que su mucha actividad no estaba poniendo en riesgo su testimonio de salud integral. Él estaba en su claro juicio. Su esfuerzo y sacrificio no era porque le faltaba un tornillo. Ahora, ¿cómo aplicamos esta primera parte del mensaje? El propósito de tu vida, el propósito de mi vida es este y solo este: servir a nuestros semejantes para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Para eso yo nací. Para eso tú naciste. Para amar a tu prójimo como a ti mismo y servirle en el nombre de Jesús, que resulte en la gloria de Dios. Dicho eso, podemos decir que cada uno de nosotros debe comprometerse con una actitud de siervo en la familia, sobre todas las cosas. En la casa, sin que tengas temor
Ninguno. Tú eres la esclava de la familia. Bíblicamente, le puedo decir a los hombres, ustedes son los esclavos de la familia. ¿Te ofende eso? Bueno, a mí me ofende cada rato. Pero lo que dice la Biblia es que empezando por los hombres, nuestro liderazgo bíblico es sacrificial, como Cristo se sacrificó por la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amado hermano, sobre todo esto lo digo a los adolescentes que hay aquí, que ya poco quedan adolescentes. Ustedes no es el centro de la familia. ¿Ok? Esposas, ustedes no son el centro de la familia. Madre y padre, ustedes no son el centro de la familia. El centro de la familia cristiana es uno solo. Es Cristo. Y de allí para abajo, todos estamos en servicio los unos a los otros. En amor. De manera que no hay lugar en la familia cristiana, bíblicamente hablando, para que tú te sientes a la mesa y empieces a pedir como si estuvieras en un restaurante. Tráeme tal cosa. Por favor, el agua se te quedó caliente. ¿Por qué no me traes un hielito? Tú no puedes estar, misma la toalla. Eso puede pasar un día, pero no es la actitud. No. Es que a veces hay caracteres que son más espontáneos, más dados a desprenderse, a dar. Y a veces esa actitud de servicio va asumiendo una carga y una responsabilidad que las personas dan por sentado que así es como tiene que hacer las cosas. Y un día, papá se cansa. Un día, mamá se cansa. Un día, el hermano mayor dice, ¿sabes qué? Estoy tan cansado. ¿Por qué no te levantas tú y buscas el chocolatico que me estás pidiendo? Ese día, amado hermano, se revela realmente lo que hay en el corazón de aquel que está pidiendo el favor. Pero esa mala actitud, ¿por qué tú no? Es porque siempre lo he hecho. Pero por eso mismo, porque siempre lo he hecho, ¿por qué hoy no lo hace? ¿Entiendes? ¿Qué pasó ayer? Es que nos acostumbramos tanto a algo, que damos por sentado que así como tienen que hacer las cosas, que cuando simplemente no nos sirven, nosotros nos sentimos ofendidos. Si eso pasa alguna vez, déjame decirte, esto es la raíz del problema. Tú piensas que eres el Señor o la señora y que los demás son tus siervos. Y nada más lejos de la verdad. Estamos tan engañados. Cristo es el Señor. Amén. Y el Señor se hizo esclavo de todos. Por tanto, que en casa nosotros somos esclavos los unos de los otros. Eso no nos hace menos. Eso dignifica nuestra fe. Somos familia cristiana. ¿Puedes decir amén? Segundo, la familia de Jesús pudo haber estorbado su servicio. No lo logró, pero pudo haberlo estorbado. Miren lo que dice el versículo 31 al 32. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron fuera. Miren el escenario, ¿ok? Jesús está sanando, enseñando a las personas alrededor. Hay fuego allí. La madre y los hermanos no entran en el fuego. No vienen a escuchar. No vienen a recibir esa cobertura, ese servicio. No, ellos vienen y se quedan, ¿dónde? Fuera. Ya por eso debe señalarnos alguna actitud que no estaba en sintonía con el reino. ¿Están dónde? Fuera. Estando fuera, enviaron a alguien a llamarlo. Ese alguien le dijo, mira maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Cuál era el mensaje que la mamá, en este caso, y los hermanos estaban transmitiendo a Jesús?
Nosotros tenemos un asunto más importante que lo que tú estás haciendo. No es por nada, pero yo te recomiendo que dejes lo que estás haciendo y venga a donde estoy yo. Porque esto que te tengo que decir, esto que tenemos que hablar, es más importante que lo que estás haciendo. ¿Estoy exagerando? Dime si estoy exagerando, por favor. Porque si están ocupados, Jesús está ocupado y está en el ministerio, y ellos se quedan fuera, ellos los mandan a buscar, ¿qué está diciendo? Deja lo que estás haciendo ahí, esto es más importante. Cuando no hubo la comprensión espiritual de quién era Jesús y su misión en el mundo, la familia queda fuera y decide intervenir, porque pensaban que él no estaba actuando con cordura. La Biblia no lo disfraza, dice, está fuera de sí. La familia dijo esto. Qué cosa, qué lástima. También que yo. Qué pena. Tenemos que hacer algo. Vamos a salvar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en un maratón de servicio ininterrumpido. Porque estaba abusando de su salud. No comía. Porque su ministerio iba a un punto que ellos decían, en unos días él va a estar en problemas. Y estaban en lo correcto. En las tres cosas. Estaba sirviendo de más. Estaba afectando su salud. Y estaba metiéndose en problemas. La familia estaba en lo cierto. Pero no lo estaban viendo de la perspectiva correcta. Amado hermano, hay veces que la familia debe intervenir. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Hay veces que la familia no tiene que intervenir. Hay familias que tienen que hacerlo. ¿Cuándo? Bueno, primero cuando algún familiar está expuesto a una doctrina que no es sana. Ven acá. No me escucha eso, maestro, más por favor, porque mira lo que dice la Biblia. Hay que intervenir, no se puede mirar para otro lado. Tú eres responsable, no importa si eres hijo, si eres el hermano, si eres la esposa o eres el esposo, no importa tu rol en la familia. Si tú ves que un miembro de la familia está siendo expuesto a una enseñanza que no es bíblica, tú tienes que intervenir, tú eres responsable para eso. No importa que se pongan bravos a veces, hay que hacerlo. Cuando las relaciones no fluyen en un sentido que conviene. Cuando tú ves que, cuando un padre o una madre ve que la niña o el niño comienza a tener una relación y sus actitudes cambian, empieza a tomar decisiones y empieza a tener inclinaciones y preguntas, y tú dices, evidentemente fulano o fulana o este lugar de relaciones no le están conviniendo. Nosotros tenemos que intervenir. Cuando además alguien de la familia está idolatrando un líder, aun cuando ese líder camine con Dios y ese líder sea bíblico, pero lo están idolatrando, lo están poniendo en un lugar que no le corresponde, sobre todo los padres, cuán prudentes y acertados son a veces en decir, ¿sabes qué? Recuerda que fulano es un hombre. No lo pongas sobre ese pedestal porque te va a frustrar. Un día te va a desengañar, un día va a hacer algo, va a decir algo y junto con su caída va a venir el derrumbe de tu fe. Recuerda que simplemente es un hombre. Tenemos que intervenir cuando hay idolatría en liderazgo cristiano. Principalmente en esto corre mucho el liderazgo del pastor. El pastor simplemente es un hombre. Y si tú como padre o esposa o esposo ves que hay demasiado fanatequería con cualquier líder o cualquier pastor, tú tienes que llamar aparte y recordar y centrar a la gente. Tú sigues a Cristo, tú no sigas a ningún hombre. Ahora, pero hay ocasiones en que la familia no debería intervenir. ¿Me están escuchando? Me parece como si estuvieran conteniendo la respiración. No, hay veces que la familia no tiene que intervenir. Lo que tiene que hacer es colaborar. Bien breve, hermano. Sí, tú ya dices, aguantamos cualquier cosa, además eres amigo mío.
Adelante. La experiencia que lo he visto, cuando el líder no está guiando de una manera espiritual y aún cuando está haciendo mucho, no está conectado con el plan de Dios. Muy bien. Y creo que la familia debe intervenir y ayudarle A reenfocarse. para que su liderazgo pueda tener. Gracias, Pancho. No sé si, bienvenido Roberto, bienvenido Pancho. No sé si escucharon en el momento que estaba hablando que el propio Jesús, aunque tenía mucha actividad y mucho servicio, él sí estaba equilibrado porque se aislaba para buscar al Señor, mantenerse conectado, y se aislaba con los suyos también para descansar. Que el mucho ministerio debe estar en el equilibrio de la conexión con Dios y el cuidado personal. Pero esos son principios generales. No es la ley. ¿Por qué? Porque demostrado por Jesús, hay veces que obedeciendo a Dios ponemos en riesgo nuestra salud. Obedeciendo a Dios ponemos en riesgo nuestra seguridad. Y obedeciendo a Dios, nosotros no prosperamos económicamente. Ahora, hay veces que las personas no pueden intervenir. Primero, cuando hay un llamado de Dios. Si Dios llamó a Jesús para ser el Salvador del mundo, si aun cuando tengamos la mejor de las motivaciones como Pedro, Señor, eso jamás te acontezca, cuídate, ten compasión de ti mismo. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Cuando hay una necesidad en el reino y Dios está poniendo una carga, un ministerio, delegando una tarea, una misión, amado hermano, no intervengas en eso. No sea un estorbo, no sea un obstáculo. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Cuando David iba a trasladar el arca, en el momento que la hizo bien, ¿ok? En ese momento que lo hizo bien, él danzaba, alababa, adoraba, estaba en júbilo. Desde el balcón, su esposa le menospreció en el corazón. Cuando llegó a casa, le dijo, como un cualquiera, estás desprestigiado. Se te olvidó que tú eres el rey. ¿En qué lugar me pusiste a mí? A Dios no le gustó. Ven acá, vamos a hablar, dijo Dios. Por eso no tendrás hijo. No hablemos más del tema. Y así fue hasta que murió. Porque cuando Dios llama y Dios delega una responsabilidad en el reino, no seas un estorbo. Si Dios está llamando a tu esposa a un ministerio y ese ministerio viene de Dios, no sea un estorbo. Haz los ajustes necesarios para que ella pueda servir. Padre, si tu hijo o tu hija, Dios le está poniendo una carga, una necesidad, una pasión, le está dando dones en una dirección, no seamos un estorbo, sino colaboremos para que lo haga mejor. Esposas, hijos, si nuestros padres o esposos están entregados en la obra, busquemos la manera de colaborar, de sumarnos, no nos quedemos fuera. Y mucho menos en el auge del servicio interrumpa diciendo, ven que tengo una cosa más importante que lo que tú estás haciendo. No lo hagamos. Jesús clarificó las lealtades. ¿Ustedes piensan que hemos hablado de algunas cosas delicadas? No, aquí es donde se pone duro. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre, a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús sabía que en ese momento su familia no estaba en sintonía con la voluntad de Dios. Y en ese momento dijo, mi familia es los que hacen la voluntad de Dios, de mi Padre que está en los cielos.
El llamado de la familia es estar en la voluntad de Dios. Y en el momento en que la familia se mueve de la voluntad de Dios, aunque te quedes solo, más te conviene quedarte en la voluntad de Dios. Porque mientras tú estás en la voluntad de Dios, tienes esperanza de que la familia, si tiene el Espíritu, vuelva a centrarse. En el momento en que Eva comió del fruto y fue a compartirlo con Adán, en ese momento Adán tenía que decir, no. No porque ella comió, no porque ella es el ser que más amo, no porque esto es todo lo que tengo en mi vida, yo debo participar en lo que es incorrecto. En ese momento él tenía que pararse y decir, no, ¿cuánto me duele? ¿Cuánto me duele? Pero no. Nuestro vínculo con Dios como Padre Celestial establece una nueva lealtad con su familia. Siempre el diseño de Dios fue habitar en familia. Por eso creó a un hombre y una mujer, para que ellos fueran una familia. Pudo haber hecho 5 o 6 parejas, no, hizo una, para que todos los descendientes fueran familia. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, yo te voy a dar un hijo, y a través de la descendencia de ese hijo, yo te voy a dar una familia tan grande que no la vas a poder contar. Cuando vino Cristo, por la fe en Cristo, quien es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, por la fe en Cristo, todos llegamos a ser hijos y hermanos los unos a los otros. La iglesia es familia. Y el vínculo ahora que tenemos como hermanos en Cristo establece nuevas lealtades. Fíjense, nuevas lealtades. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos hermanos, los unos de los otros. ¿Puedes decir amén? Amén. Y nosotros ahora tenemos este dilema. Yo tengo una familia en la carne, sangre de mi sangre, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y tengo una familia cristiana. Déjame decirle que ambas familias no siempre están en sintonía. En ese momento, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? En ese momento, Jesús dijo, esto es fácil para mí, para él. A mí a veces no es tan fácil. Jesús dijo, yo tengo un Padre. Mi lealtad última es a mi Padre Celestial. Mientras mi familia en casa estén en la voluntad de mi Padre, yo respeto ese vínculo, respeto y honro esa lealtad y estoy en sintonía con ella. En el momento en que la familia se mueve de la voluntad de Dios, es preferible obedecer a Dios que antes que a los hombres. Por eso, un esposo debe ser honrado en casa, pero el esposo ha de ser honrado entre tanto el esposo está sujeto a la palabra de Dios. Cuando el esposo no está sujeto a la palabra de Dios y pide algo que no está acorde a la palabra de Dios, legalmente por las escrituras estamos en la libertad de no obedecer. Como mismo, no estamos bajo el derecho o la obligación de respetar a las leyes civiles cuando esas leyes civiles no están en armonía con las escrituras. Hay lugar para la desobediencia civil, porque es mejor obedecer a Dios que antes que a los hombres. Todos los hijos, por mandamiento divino, deben honrar a papá y a mamá. Deben hacerlo, obedecerlo fielmente, inequívocamente. Pero cuando papá y mamá te dicen, coge el teléfono y di que no estoy. O cuando tocan a la puerta y dicen, ¿sabe qué? Él va a ir mañana a verte. Cuando sabe que no va a ser así, en ese momento tú tienes la libertad de no obedecer a mamá y a papá. Esto fue lo que hizo Jesús. Jesús clarificó su lealtad. Amado hermano, esto
no es una licencia para faltar a nuestras responsabilidades familiares. Porque está muy clara en las Escrituras que nosotros debemos honrar a papá y mamá, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Nosotros no podemos descuidar a nuestra familia, porque dice Timoteo capítulo 5 versículo 8 que el que no provee para lo suyo ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De manera que hay responsabilidades otorgadas por Dios para ser leales a la familia, para honrar a la familia, para amar a la familia y para entregarse a la familia. Pero esto no debe hacer de la familia un ídolo. La familia no merece tu última lealtad. Es lo que dice la Biblia. Tu última lealtad es a Dios sobre todas las cosas. Jesús lo hizo. Esto no fue sin dolor. Esto no fue sin comprensión. Esto no fue arbitrariamente. Por tanto, estos son los consejos finales que te dejo. Sé diligente en el cumplimiento de todas tus responsabilidades. Ama, respeta, honra con locura, con pasión, con dedicación, con sacrificio a tus padres, donde quiera que estén, todo el tiempo que puedas, con todo lo que te venga a la mano a hacer por ellos. Aprovecha cada momento para servir a los tuyos, desde que te levantas hasta que te acuestas. No menosprecies un detalle para mostrar servicio, abnegación, entrega a tu familia. Hazlo. ¿Por qué? Porque haciéndolo obedecemos a Dios. Haciéndolo damos testimonio del Evangelio de la gracia. Adornamos la fe que hemos exhibido. Para que no nos vean en otros momentos que no somos capaces de hacer por ello lo que hacemos por otros en la iglesia. Para que nunca nos digan que este es candil de la calle y oscuridad en la casa. O que no nos digan nunca que no hay peor palo o cuña que la del mismo palo. No. Para que cuando se complique la agenda, que se va a complicar, para cuando las demandas del servicio lleguen, nosotros tengamos ya un récord que dé testimonio que todo el tiempo que pudimos, con todos los recursos que vino a nuestro alcance, con toda la negación que pudimos ofrecer, servimos a la familia. Para que cuando vengan esas temporadas que son agitadas, sacrificadas, que el reino demande otras cosas, tengamos que recordar que lo que está haciendo no es porque está descuidando, sino porque ahora hay una demanda que es necesario suplir. Amado hermano, no ceda a la familia. Con toda responsabilidad lo digo. No ceda a la familia cuando presione en una dirección que no sea la voluntad de Dios. No ceda. Por el bien de ellos mismos, por amor a ellos mismos, no cedas. Sé fiel a Dios y Dios te honrará. Y cuando haya pasado la prueba, tu propia familia te agradecerá haberte permanecido firme sobre la roca. Pero considera una de cal y una de arena. Considera que nadie te conoce más que tu familia. Considera que nadie te ama más que tu familia. Considera que ellos son un regalo de Dios al lado tuyo. Por tanto, piensa 2 veces, 3 veces, hasta 10 veces de no hacerle caso a alguien que te ama en la familia. ¿Me explico? Si después de haberlo sopesado y pensado y considerado y tú dices, no, esto es bíblico, bueno, sigue adelante, que el Señor te va a bendecir.
Pero considera, cuando una esposa habla, considera cuando un esposo habla, considera cuando un padre o una madre habla. Tenlo en consideración. Si vas a escuchar el consejo de alguien, escucha 3 veces más ese consejo que el de cualquier otra persona. Por eso, te decía, aquí termino el mensaje. Es un tema delicado. Es un tema que no es blanco y negro. Es un tema que yo no puedo decirte, haz esto, esto y esto y tendrás éxito. Es un tema que necesitamos gracia y sabiduría celestial para si queremos honrar a Dios en la familia. ¿Puedes decir amén? Incline su rostro allí y responda a Dios con una oración, pidiendo esa sabiduría, pidiendo a Dios esa dirección. Y considera, una vez más, renovar tu lealtad a Dios sobre todas las cosas.